tardes. Mi grupo es el grupo número 1 y en esta oportunidad las encargadas de defender esta unidad somos Shandaran Jaime y mi persona, Ruth Pérez. Primeramente hablaré sobre el nacimiento vivo. Un nacimiento vivo ocurre cuando un feto, cualquiera que sea su edad gestacional, sale del cuerpo materno y muestra cualquier signo de vida como un movimiento voluntario, el latido del corazón o pulsación del cordón umbilical. La muerte fetal, que es el nacimiento sin vida, es la pérdida del bebé antes o durante el parto. Tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal describen la pérdida de un embarazo, pero difieren en su función en cuanto sucede esta pérdida, o sea, cuándo sucede esta pérdida. La mortalidad bruta, la tasa de mortalidad general, es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo, usualmente expresada en tanto mil por año. La mortalidad específica, la tasa de mortalidad, es la proporción de personas que mueren por una causa concreta en un periodo en una población. También se puede realizar una mortalidad específica por edad, dependiendo de la intensidad. Se pueden expresar por 1000, por 10.000 o hasta por 100.000 habitantes. La mortalidad proporcional es una tasa empleada en demografía y epidemiología para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferentes estructuras por edades. La mortalidad materna, que es la muerte materna, este es un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto el acceso de control de natalidad como la atención a la salud. La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de disfunciones de niños en una población de cada 1000 nacimientos vivos registrados durante el primer año de su vida. La mortalidad fetal se refiere a la muerte del feto o recién nacido dentro del periodo perinatal, es decir, desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida. La mortalidad perinatal, según la OMS, es el número de nacidos muertos y muertes en la primera semana de vida. Por cada 1000 nacidos vivos, el periodo perinatal comienza desde las 22 semanas completas y termina los 7 días. Índice de Warrap, también llamado tasa de mortalidad proporcional, es una tasa empleada en demografía y epidemiología para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferentes estructuras por edades. Letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Morbilidad se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o a la proporción de enfermedad en una población. La morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. Incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma o muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico, como un año. Prevalencia, proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado. Por lo general, se expresa como una fracción, un porcentaje o un número de casos por cada 10.000 o 100.000 personas. La OMS reporta que la tasa de muerte fetal es de 23.3 sobre 1000 recién nacidos a nivel mundial. La tasa bruta de mortalidad es el indicador más utilizado en la medición de la mortalidad. Se obtiene de la relación entre el número de disfunciones ocurridas en un periodo de tiempo determinado y una estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo periodo. Tasa específica de mortalidad. Esta tasa mide el riesgo de morir por una determinada enfermedad que tienen los que están enfermos de esta enfermedad. Se construye dividiendo el número de defunciones por causa de una enfermedad por el número de enfermos de esa enfermedad. El resultado se multiplica por 100. Tasa de mortalidad proporcional. Se calcula dividiendo el número de muertos por una causa entre el total de los muertos durante un año. Tasa de mortalidad materna. Número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil se obtiene de la relación entre las defunciones de menores de un año entre los nacidos vivos en un año multiplicado por 1000.
El periodo perinatal empieza a la semana 28 de gestación y termina al final del 7º día después del parto. Las muertes perinatales son la suma de partos de un niño muerto y las muertes neonatales tempranas. Contagiosidad. Es la posibilidad de que una enfermedad sea transmitida por contagio. En estadística aplicada, el análisis de datos en epidemiología y otras ciencias fácticas, el riesgo relativo es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de exposición o factor de riesgo y el riesgo en el grupo de referencia, que no tiene el factor de exposición. Es un concepto estadístico utilizado como medida de asociación entre la variable dependiente y la variable independiente. Riesgo atribuible. Es uno de los estadísticos predictivos más fáciles de interpretar y de una gran posibilidad de utilización en medicina, ya que indica entre un grupo de individuos expuestos o no a un factor de riesgo, la fracción de ellos cuya enfermedad es atribuible al factor que se analiza. Es especialmente útil para valorar la importancia de un factor como atribuyente a la presencia de la enfermedad en estudio. El cálculo es sencillo, ya que solamente hay que obtener la diferencia entre la proporción de enfermos en ambos grupos, el expuesto y el no expuesto al factor. Ahora voy a explicar el ejercicio que escogí. Calcular la probabilidad de morir durante el primer año en 1985. En este caso no calculamos una tasa, el denominador ahora sí en su sentido estricto son los nacimientos, no la población de menos de un año. Y en el numerador no tenemos las defunciones de un cierto periodo histórico, sino las de los nacidos durante 1985, que fallecieron antes de cumplir un año. Y las tenemos registradas. Durante ese mismo año murieron 274 niños, pero también durante el siguiente año murieron 160. El indicador resultará entonces defunciones nacidos en 1985, 274 más 160, igual a 434 muertes. Nacidos en 1985, 29.714. Probabilidad de morir en el primer año de los nacidos de 1985, 434 sobre 29.714, dando un total de 0.01461 igual a 14,61%.